Comienza una nueva sección para acercar libros técnicos a toda la población y en esta primera ocasión vamos a hablar sobre el duelo y cómo nuestro cerebro procesa la ausencia de un ser querido. Poco se ha transmitido a la población general el conocimiento que se tiene hoy día acerca de lo que hace nuestro cerebro durante el duelo. Y esto es muy importante porque si sabemos cómo el cerebro procesa ese momento vital, podemos entender por qué vivimos el duelo de la manera en la que lo hacemos. El duelo es ese proceso durante el cual aprendemos a continuar teniendo una vida con sentido, aunque nuestro ser querido ya no esté. Por tanto, es un tipo de aprendizaje también. Y verlo así puede que nos ayude a tener un poco de paciencia, a pesar del dolor, para dejar que este proceso se desarrolle y concluya, vamos a decir, de alguna manera, aunque esto hay que matizarlo, porque seguramente lo que has oído siempre es las fases del duelo, ¿no? Y que hay que pasar por todas para estar bien, etc. Es interesante también distinguir entre aquello que experimentamos en el momento en que se produce la pérdida y el periodo de tiempo que le sigue, donde nos van a inundar, vamos a decir, una serie de emociones básicas, ¿no? Como la tristeza, la ira, el miedo, y lo que sería el proceso de duelo, es decir, la trayectoria que sigue ya más a medio y largo plazo, donde esas emociones se digieren de alguna manera y uno toma conciencia de la emoción, la reconoce, sabe lo que está experimentando, y es fundamental que hagamos esa elaboración metacognitiva para superar o adaptarnos y continuar dentro de ese proceso de duelo. El proceso en realidad nunca termina y no pasa nada porque es una respuesta natural a la pérdida. Siempre vamos a tener punzadas de nostalgia cuando piensas en esa persona o de cabreo, quizá por las circunstancias en las que murió, y también vas a tener momentos donde lo vas a recordar con alegría, que es otra emoción básica. Y eso lo puedes experimentar 10 años después, 15, 20 años después. No pasa nada. Aun cuando tú hayas recuperado el funcionamiento de tu vida y estés sereno y continúes adelante estando bien. La tristeza es una emoción humana básica. No pasa nada por sentirla. La cuestión es cómo te adaptas, porque vas a tener esa pena a lo largo de tu vida. Pero tu relación con esa emoción cambia precisamente por lo que comentaba de cómo reconocemos esa emoción, ¿no? Los sentimientos. Y eso es lo que puede que se enquiste y lo que nos puede causar problemas, no la tristeza en sí. ¿Se entiende esto? La emoción es una cosa y el proceso de adaptación es otra. No es un problema que experimentes pena aunque el proceso de duelo lleve ya 10 años. La cuestión es si has seguido con tu vida y cómo lo has hecho. Entonces vamos a mirar el duelo como un proceso de aprendizaje. Y aquí es donde entra la neurociencia cognitiva, ¿no? El conocimiento que tenemos en psicología, psicobiología, neuropsicología, psicología educativa, psicología fisiológica, etc., ¿no? Todo eso y algunas más es lo que se conoce como neurociencia cognitiva, pero es psicología científica, que es de lo que trata este canal. Y es que todo ese conocimiento en psicología, esa neurociencia cognitiva, es la que nos explica por qué nos cuesta tanto entender, a nuestro cerebro, que un ser querido ha muerto y que eso ya es para siempre. ¿Cómo entiende nuestro cerebro que algo que estaba ahí arraigado de repente ya no está? Y este es un conocimiento absolutamente maravilloso para estudiar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro crea representaciones mentales, representaciones internas del mundo externo que nos rodea, ¿no? Pensemos en que hace como una especie de mapa interno. Tú puedes moverte por el mundo que conoces de una forma relativamente fácil, igual que te puedes mover por tu casa aunque estés a oscuras. Pero ¿qué pasa cuando te trasladas, por ejemplo, a un trabajo nuevo o a una ciudad que no conoces? Aquí podríamos hablar también de la frase tan manida de sal de tu zona de confort, ¿no? Pero es que al cerebro no le gusta eso. Sí que le gusta la novedad, se siente atraído por lo novedoso, pero el proceso hasta que se adapta no es fácil, porque no utilizamos ese mundo externo directamente, utilizamos nuestra representación interna para moverte por ese mundo externo.
El problema es que esa representación interna tuya no siempre coincide con lo externo. Y aquí el cerebro hace una cosa que es fascinante, ¿no? Que es tener áreas enteras dedicadas a la detección de errores, a detectar cualquier situación en el que ese mapa mental tuyo no coincida con el mundo externo. Las creencias, por ejemplo, ¿en qué pensáis que están basadas? Nosotros confiamos en nuestras representaciones internas porque eso es mucho más fácil que caminar por el mundo como si fuese todo nuevo cada vez y tuvieses que aprender o descubrir cómo funciona hasta lo más básico. Nadie espera que un ser querido muera, incluso aunque como especie sepamos que tenemos un principio y un final. Y nuestro cerebro ni siquiera está preparado, aunque una persona fallezca tras una larga enfermedad, que se podría pensar que bueno, que ahí no debería tener problemas para adaptarse, ¿no? Porque ha pasado ya un tiempo y digamos que se espera el final de alguna manera. El cerebro simplemente se encuentra con un problema que es la ausencia de esa persona que tanto querías y tiene que ver cómo lo resuelve. Esa persona que ha muerto, claro, pensemos que está en la raíz de cómo tú ves y cómo entiendes el mundo. Entonces, para el cerebro esa persona se ha ido, pero también permanece. Se ve la complejidad, ¿no? Entonces, aquí el problema es que nuestras predicciones no cambian de manera rápida. El cerebro no va a actualizar, vamos a decir, su plan predictivo basándose en un solo acontecimiento o incluso en unos poquitos. El cerebro lo que hace es calcular la probabilidad de que algo suceda. Y tú has estado con esa persona mucho tiempo. Tu experiencia vivida con esa persona se ha consolidado, se ha vuelto familiar, se ha vuelto fiable. Entonces, cuando alguien muere, por ejemplo, vamos a pensar en una pareja con la que llevemos muchos años. Para nuestro cerebro no es cierto, en términos de probabilidad, que esa persona ya no esté en ese momento. Necesita las suficientes experiencias vividas para desarrollar nuevas predicciones y eso evidentemente lleva un tiempo. Y de ahí viene también la expresión de el tiempo lo cura todo. No es exactamente o no tiene que ver realmente con el tiempo, sino con la experiencia, ¿no? Porque el cerebro lo que hace es registrar continuamente toda la información que le llega a través de los sentidos, ¿no? Y lo que hace al final es ir construyendo como un mundo de probabilidades, de cosas que se conectan, de cosas que son similares unas con otras y generan patrones de alguna manera. Y de eso nosotros no somos conscientes la mayor parte de las veces. Es el aprendizaje implícito, ¿no? Que llamamos. Otra cosa es el explícito, ¿no? Donde uno ya se pone, vamos a decir, en disposición para aprender algo concreto. A medida que vamos viviendo estas experiencias, el cerebro va anotando que esa persona o también un animal de compañía ya no está. Y lo que hace es usar esa información para actualizar sus predicciones sobre si mañana estará o no. Y pongo otro ejemplo, el niño que está creciendo y de repente no ve a uno de sus padres, o lo ve, pero muy de vez en cuando, ¿no? Aquí entraría también en juego el apego en la crianza, ¿no? Sobre lo que ya hablé en otro vídeo. Por tanto, cuando experimentamos una pérdida de un ser querido, nuestro cerebro al inicio no entiende que las dimensiones que utilizamos habitualmente para localizar a nuestros seres queridos ya no están. Imagínate con el ejemplo de antes, si te levantabas de la cama siempre con la misma persona, si te sucedía cualquier cosa buena o mala y rápidamente cogías el teléfono, ¿no? para ir a contárselo. ¿Cuántas veces no hacemos incluso el amago de esas cosas aunque esa persona ya no esté? O nos dirigimos, ¿no? En voz alta como si pudiera escucharnos. Ten en cuenta que el cerebro no puede aprender todo a la vez. Necesita tiempo para ir experimentando vivencias día a día que le ayuden a actualizar la información. Y la llamada resiliencia, que en realidad es más resistencia mental, es un poco eso, ¿no? Asimilar lo que nos rodea, dejando que el proceso de duelo continúe su camino hasta que nuestro cerebro, se adapte a lo que va a ocurrir a continuación, pero ya sin esa persona. Y todo esto y mucho más lo tienes en un libro maravilloso que te voy a dejar en la descripción del vídeo y te voy a poner ahora el índice, ¿vale? Que lo he reelaborado para que no sea un plagio, ¿no? Y se pueda poner aquí, que se vea como contenido original. Y nada, lo voy a incluir en esta nueva sección en la que voy a ir haciendo reseñas de libros técnicos que normalmente no llegan a la mayor parte de la población y los solemos leer, aquellos que lo necesitamos para el desempeño de nuestra profesión, pero yo creo que aportan un conocimiento
sobre la vida y sobre el ser humano, que me gustaría que fuese accesible a todo el mundo, aunque sea a través de estas breves reseñas. Si te gusta alguno de los temas, pues compra los libros, ¿no? Siempre lo decimos, compra los libros de los autores. Y si no, pues bueno, al menos comparte el vídeo y que este pequeño fragmento pueda llegar a otras personas a las que quizá pues ayude en un momento dado.